Hola, buenos días a todos. Soy Juan Carlos Cabrera Pastor, el director de Agile Travel. Feliz martes. Espero que estéis disfrutando de una magnífica semana y que la vida os sonría. Bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado para el tour operador Canac, que, como sabéis, ha llegado al mercado para revolucionar el mundo de los circuitos. Os presento ya a Carlos Freiro, que es el director fundador de Canac, y a Hugo Romero, que es el responsable de operaciones y promoción de Canac. Bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Pues mira, antes de... Sí, perdona. Sí, si quieres apunto un par de detalles y Perfecto, te paso. claro que sí. Nada, os decía que Puglia es una región italiana aún por descubrir, que sorprende por su belleza natural, su rica historia, sus tradiciones milenarias, y es un fascinante entorno donde contemplar los característicos Trulli, que tiene pueblos pintorescos con sus fachadas blancas y calles empedradas que son fantásticos, y unas playas de agua cristalina para que vuestros clientes, los clientes de los agentes de viajes, puedan disfrutar al máximo de ese sol mediterráneo. También destaca por su deliciosa gastronomía local, productos frescos, con ciudades históricas como Bari y Lecce, llenas de monumentos y palacios barrocos. Y, en definitiva, Puglia es un destino ideal para aquellos de vuestros clientes que busquen una experiencia auténtica, relajante y, sobre todo, alejada de las rutas turísticas más masificadas. Tampoco quiero hacer más spoilers porque Hugo nos lo va a contar todo esto de una manera fantástica. Ya me lo han adelantado a mí, que va a ser así. Muchas gracias nuevamente por asistir al webinar. Recordad que podéis escribir las preguntas a medida que os surjan usando la herramienta de webinar. No esperéis al final. Cuando tengáis la pregunta la escribís. Y por mi parte, nada más. Os dejo ya con Carlos y posteriormente con Hugo. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la introducción. La verdad es que por una de las zonas más sorprendentes, ya lo vais a ver después del webinar. Pero agradeceros también por seguir apostando un poco por la marca Canac, que sabéis que es nuestro tercer año. Somos todavía casi principiantes en cuanto a marca, no en cuanto a equipo, y Canac va creciendo en destinos y va creciendo también en equipo. En destinos, Puglia es una de nuestras grandes apuestas de este año. Veréis que es desconocida parcialmente, no es un lugar tan desconocido. Estamos hablando de una de las regiones más turísticas, de uno de los países más turísticos del mundo, y cuando yo conocí, la primera vez que yo fui a Puglia hace ya 15 años, lo que sí era muy sorprendente es que no había españoles. Esto sí es cierto, que no es un lugar muy conocido para el mercado español. Hay problemas o había, más bien dicho, ¿no? Había problemas para llegar a Puglia desde diferentes aeropuertos españoles, no había grandes conexiones, no había una gran promoción del destino y realmente fue sorprendente. Como os digo, hace 15, 16 años que lo conocí, fue una de las grandes joyas que en mi vida he ido descubriendo, y que esto es realmente sorprendente. Y yo ya hace 15 años empezamos a hacer algunos pinitos por lanzar españoles, pero costó mucho. Ahora, afortunadamente, ya no es así. Ahora ya España se ha volcado con este destino y nosotros queremos desde Canac pues que sea uno de los grandes destinos del 2025 para nosotros. Por eso nos hemos lanzado a mandar un charter que ahora nos contarán. Y os decía, Canac se está creciendo también en estructura, como no podía ser de otra manera. Este viaje, este sueño, pues lo empezamos muy poquita gente hace 3 años, vamos creciendo y estamos apostando, como no puede ser de otra manera, como se hace en el grupo World to Meet, por el talento, y dentro del talento estamos recopilando a gente de mucha experiencia en una marca nueva y que nos van a seguir dando esa idea de reevolucionar el mundo de los circuitos. Y tengo el placer de presentaros a Hugo Romero. Hugo Romero comenzó hace ya muchos años también, igual que yo. De hecho, fuimos compañeros en la carretera, fuimos guías, que siempre es un aliciente especial, ¿no? Cuando uno sale de la carretera, el poder mostrar todo lo que llevamos dentro, y desde hace algo más de un año pues se está convirtiendo en el director, el responsable de toda la operativa de Canac, que no es nada fácil. Operar circuitos no es nada fácil. La experiencia que tenemos y que tiene todo su equipo pues nos permite hacer diseños un poquito distintos o un poco diferentes, que no se ven solamente en el papel, hay que vivirlos, y que os invitamos a vivirlos también. Y dejó tan solo hace un año la carretera para poder ahora dedicarse a eso, pues acompañarnos en la planificación de Canac, en la operatividad de Canac, y sobre todo en redescubrir esos nuevos mundos, esos nuevos lugares para circuitos. Os dejamos ya con él y bueno, seguro que disfrutáis. Cualquier pregunta, cualquier duda que os deje el destino, pues será un auténtico placer. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Sí, efectivamente, vamos a empezar a hablar un poquito de Puglia, de esa región que, como decía Carlos, pues es relativamente desconocida, es un poco, se suele decir, la gran desconocida de Italia. Como digo, quizá, o como decía también Carlos, tampoco ya tan desconocida. Desde otros países se lleva ya 10, 15, hasta casi 20 años viajando por Puglia. España ha tardado un poquito más en entrar, pero cada vez es más la demanda, cada vez más son los grupos que vienen, nos preguntan por Puglia, y nosotros el año pasado ya tuvimos un primer intento de tener algo de producto allí que funcionó muy bien. Yo creo que fue un producto que se vendió bien, que generó muchísima satisfacción en los viajeros. Cuando volvían, pues solían venir bastante contentos, y por ese motivo, por eso mismo hemos decidido este año pues empezar con un producto ya mucho más organizado, más abundante, y esa es la razón por la que en efecto hemos decidido este año hacer una apuesta muy fuerte por la Puglia, una apuesta que en concreto se va a plasmar en la decisión de fletar un charter que durante todos los meses de verano va a viajar a Puglia semanalmente, ¿no? Esa es la idea fundamental. Nosotros queremos, desde el 23 de junio hasta el 22 de septiembre, tener un charter en Puglia que saldrá todos los lunes, 14 salidas en total, de las cuales 7, como veis, son de Madrid, 3 van a ser de Bilbao, y tendremos una salida desde otra serie de capitales de provincia, que son Oviedo, Vitoria, Zaragoza y Valencia. Y es que, en efecto, bueno, pues esas salidas, como digo, siempre los lunes, y con Iberia, ¿no? Va a ser la compañía que esté gestionando y operando este vuelo charter que tendremos durante toda la temporada de verano del año que viene. Y os decía que Puglia es en buena medida una gran desconocida, pero también es cierto que es una región absolutamente fascinante, y es una región que ha empezado a llamar cada vez más la atención de los viajeros. Es una región que en buena medida todavía preserva, y eso es quizá lo que la convierte en un lugar más interesante, una autenticidad que quizá otras regiones de Italia ya han perdido. O sea, quizá la característica que todavía permanece en Puglia es la de la autenticidad, ¿no? Todavía somos capaces de encontrar en Puglia una gastronomía tradicional regional auténtica, un folclore regional auténtico, pueblecitos que mantienen, incluso aunque estén recibiendo cada vez un mayor número de turistas, que mantienen intacto pues su espíritu, su atmósfera, sus tradiciones, y eso quizás es lo que está llamando más la atención de los viajeros. Hay que reconocer también pues que ha habido una serie de factores. El cine, por ejemplo, que siempre tiene muchísimo peso en divulgar o en hacer famosos, ¿no?, destinos. Pues varias películas recientes, luego las mencionaremos, se han rodado en la región de Puglia, se ha convertido en escenario, ¿no?, de no pocas películas. También aparece a menudo digamos, en programas televisivos, pero también, por ejemplo, pues la celebración de festivales musicales, etcétera. Todo eso está haciendo que la región cada vez sea más conocida, y como ocurre muchas veces, pues también no pocos famosos la han elegido como lugar de vacaciones, ¿no? Hace poquito leía, ¿no?, pues que a la actriz inglesa Helen Mirren o que Madonna, ¿no?, pues han pasado sus vacaciones más recientes en Puglia, y eso siempre también, por supuesto, llama muchísimo la atención, ¿no? Por eso nosotros pues hemos decidido fletar este charter, y una cosa que hemos decidido hacer es, desde un inicio, diseñar 2 itinerarios diferentes, como podéis ver en esta imagen, 2 itinerarios diferentes que van a recorrer la Puglia semanalmente, ¿no? Uno lo hemos llamado Joyas de Puglia, el otro lo hemos llamado Secretos de Puglia. En realidad no son tan diferentes esos 2 itinerarios, son 2 itinerarios que comparten aproximadamente un 80% de su programa, es decir, ambos itinerarios visitan lo esencial, lo más importante, visitan el corazón mismo de Puglia, todos los lugares que son patrimonio de la humanidad, todos esos lugares que son monumentos más señalados, esos pueblecitos más icónicos de los que hablaba al inicio Juan Carlos, esos lugares más conocidos. Todos ellos los vamos a visitar en los 2 itinerarios, ¿no? Pero al llegar en el mismo charter, ambos grupos, se nos ocurrió la posibilidad de hacer los itinerarios en sentido diferente. Es decir, uno de ellos comienza en Bari, la capital de la región,
y termina en Lecce, que es la segunda ciudad, y de Lecce el último día regresa al aeropuerto. El otro, en cambio, el primer día se marcha a Lecce, en el sur, en la península del Salento, y hace todo el viaje hacia el norte en dirección inversa, digamos, al Joyas de Puglia, ¿no? Es cierto que precisamente por eso ambos ven, como os digo, todo lo esencial, el 80%, pero es cierto que también tienen pequeñas diferencias. Hemos querido desde el inicio darles unas pequeñas diferencias. El que empieza por Bari va a visitar un poquito más el norte de la región, en cambio, el que empieza por el sur, pues se va a centrar un poco más en el sur de la región, ¿no? Y esa es un poquito la gran diferencia entre ambos viajes, ¿no? Tenéis que tener en cuenta de todas maneras que además, como bien sabréis, la Puglia se corresponde con esa región que todos tenemos en la mente como el tacón de la bota, ¿no? El tacón de la bota, teníamos aquí detrás el mapa, pero se ha saltado, pero aquí podéis ver el mapa de Italia, pues esta zona que estamos viendo aquí es el tacón de la bota. Si Italia parece una bota, pues la Puglia sería el tacón de esa bota, que tiene la particularidad pues de tener en unos 19.000 kilómetros cuadrados de territorio unos 800 kilómetros de costa, es decir, es una región fundamentalmente costera, marítima, y además con el encanto de estar dividida en dos mares. La punta de esa bota, la punta de ese tacón, es el lugar donde se parte el mar Jónico y el mar Adriático, de manera que tenemos dos costas muy diferenciadas, ¿no? La costa jónica, como aparece aquí reflejada, pues es una costa de playas de arena blanca, mientras que la costa adriática es mucho más rocosa, es una costa de acantilados que se presta más a paisajes espectaculares, ¿no? A un mar absolutamente límpido, pero efectivamente ambas, ¿no? Pues zonas son regiones fundamentalmente costeras. Y para ello hemos diseñado una serie de itinerarios, como os decía, que se centran fundamentalmente en la dimensión cultural, pero siempre entendiendo la cultura en ese sentido más amplio, en ese sentido en el que la cultura alberga los monumentos o acoge a los monumentos, acoge la historia, acoge también la gastronomía, el folclore, las tradiciones. Queremos un poquito que nuestros itinerarios cubran todos esos elementos. Y es que la Puglia es una región extraordinariamente rica, es una región muy rica en historia. Para los que conocéis un poquito el sur de Italia, tal vez no conozcáis tanto la Puglia, pero si conocéis un poquito el sur de Italia, la historia de la Puglia es en algunos sentidos pues parecida y próxima a la historia, por ejemplo, de la región de Sicilia, a la historia de Nápoles, o incluso tiene no poco en común con la historia del Mediterráneo español. Aquí vamos a encontrar restos de los griegos que tuvieron una presencia importantísima en la región. Vamos a encontrar restos de los romanos, por supuesto, como en toda Italia. No hay que olvidar que la famosa Canas, donde se produce la batalla con los cartagineses, es hoy en día la ciudad pugliese de Barletta, que visitamos en nuestro itinerario. Y, por supuesto, una periodo medieval en el que van a predominar los normandos, Federico II, figuras esenciales para entender esta región y que le dan buena parte de sus monumentos a la zona. Y después, como todos sabéis, pues una larguísima presencia aragonesa de los marineros que llegaban, ¿no? Pues desde los puertos de Valencia, de Barcelona, de las Baleares, una presencia española que dura siglos hasta que finalmente la Puglia pasa a formar parte del Reino de Italia. Vamos a hacer, si os parece bien, un recorrido un poquito por la región y por nuestros itinerarios. Y como os decía antes, tenemos un itinerario que empieza por el norte, otro que empieza por el sur. Para seguir este recorrido, si os parece bien, lo que vamos a hacer es hacerlo desde el norte, es decir, nuestro vuelo llega todos los lunes a la ciudad de Bari y vamos a empezar hablando un poquito de Bari. Bari es la capital, una ciudad absolutamente preciosa, con unos monumentos, como podéis ver en esta imagen, imponentes. La catedral y la basílica de San Nicolás de Bari son dos monumentos esenciales, pero también es una ciudad con una vida cultural vibrante. Es una muy buena base para empezar o terminar el viaje. Es un buen sitio donde hacer o las primeras o las últimas compras
y es un buen sitio también para disfrutar de la vida nocturna, ¿no? Nuestros circuitos siempre tienen hoteles que tengan un acceso al centro histórico de la ciudad, que permitan que nos podamos mover fácilmente por la ciudad. Hacemos siempre en las ciudades importantes del viaje visitas guiadas muy completas, en este caso en Bari, tanto un itinerario como el otro harán una visita guiada en detalle para que podamos conocer esa capital de la región extraordinariamente viva, digamos que de alguna manera simboliza muy bien además esas múltiples capas que tiene la región, como os decía, ¿no? Cada una de las dominaciones, cada uno de los periodos ha dejado huellas completamente diferentes, ¿no? La presencia española, la huella un poquito árabe que se nota un poco también en la gastronomía, los normandos que dejaron ese románico imponente que estamos viendo aquí en esta fotografía. Es decir, hay toda una serie de elementos y Bari es, como capital de la región, pues quizá la que mejor resume toda la presencia de la zona, ¿no? Y como os decía también, el itinerario que empieza por el norte se centra un poquito más en el norte, va a subir incluso hasta la zona del Gargano, que es un parque natural, pero ambos itinerarios visitan Trani, ¿no? Trani es este pequeño pueblo, Trani y Barletta, dos pueblos costeros, con catedrales imponentes, con castillos formidables y con centros históricos de callecitas estrechas, de edificios en piedra, donde abunda pues la artesanía local, etcétera, con lo cual ambos itinerarios van a pasar por esta zona y van a poder visitar muy bien la zona del norte. Pero como os digo, el joyas, quizá con un poquito más en detalle, que llega hasta la península de Gargano, donde se encuentra el santuario asociado al Padre Pío y el Monte Sant'Angelo, que es una zona verdaderamente extraordinaria, ¿no? Trani tiene quizá la más bonita de las catedrales de la Puglia, que por supuesto visitamos en ambos itinerarios, ¿no? Y ambos itinerarios visitan también Castel del Monte. Esta región, como os digo, tiene una fortísima presencia medieval. A quien le guste lo medieval es un destino que va a disfrutar muchísimo. Y Castel del Monte es uno de los lugares más icónicos de la región, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es este castillo octogonal con 8 torres octogonales que fue mandado construir como pabellón de caza por el emperador Federico II, una figura que los viajeros que recorran la Puglia oirán mencionar a menudo porque es quien llevó la región a su máximo periodo de esplendor, un emperador alemán que había nacido en Palermo, que fue al mismo tiempo pues emperador de Alemania y rey de Sicilia y que usó la Puglia como su terreno favorito para el disfrute. Le gustaba muchísimo la caza y se construyó este pabellón de caza, pero también le gustaban muchísimo las cosas esotéricas y por eso este pabellón que tiene esos 8 lados y esas 8 torres de 8 lados cada una de ellas, que se presta a todo tipo de interpretaciones esotéricas, que se las asocian a los templarios, a la masonería, etcétera, y que suele fascinar también a quien le gusta todo este tema de lo esotérico, uno de esos temas de los que nos hablarán cuando hagamos la visita de Castel del Monte. Y todos los itinerarios que hacemos también visitan un lugar absolutamente esencial, pero que tiene una anomalía, y es que no se encuentra en la Puglia. Los dos viajes que hacemos se centran en la región de Puglia, pero ambos hacen una escapada, y una escapada que incluye hacer noche en la ciudad de Matera. La ciudad de Matera no pertenece a la Puglia, pertenece a una región que se llama Basilicata, a una región que de alguna manera pues es la interior. Si hablábamos de Puglia como gran desconocida, la Basilicata es aún más desconocida, quizá porque es mucho menos monumental que el resto de las regiones, y efectivamente una de las ciudades de Basilicata pues merece la pena visitarla de un modo clarísimo, y es Matera. Quizá os suene Matera, quizá hayáis oído hablar alguna vez de ella. Matera es una ciudad absolutamente única en toda Europa, en todo el mundo casi, porque es una ciudad que hasta el siglo XX ha estado habitada por gente que vivía todavía en cuevas, literalmente, casi como en la prehistoria. El paisaje de Matera son una serie de cañones y de cortados, donde la actividad de la erosión del agua, la actividad kárstica, ha creado muchísimas cuevas
y hasta 1960, hasta la década de 1960, los habitantes de Matera, desde tiempos casi prehistóricos, repito, hasta 1960, vivían en cuevas que habían convertido en casas realmente, que habían convertido en iglesias, que habían convertido en posadas, en mesones, es decir, la gente vivió durante siglos en esas cuevas. En los años 60, el gobierno italiano decidió desalojar esas cuevas por problemas de salubridad. Los habitantes que vivían en esas cuevas, pues, lógicamente, tenían unas condiciones de vida durísimas, ¿no? Esas cuevas tenían una enorme humedad, etcétera, y eso hizo que se construyesen en las afueras de Matera barrios modernos y que los habitantes de los sassi, que es como se conoce a estos barrios construidos en cuevas, pues fueran desalojados a la fuerza y llevados a las nuevas viviendas. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que ocurre en todas partes, ¿no? Un lugar que se consideraba empobrecido y abandonado, ¿no? Hay una película que se llamaba Cristo se paló en Éboli, una novela y una película que quizá alguno conozca, que estaba ambientada en la vida durísima de la Matera de hasta 1960, pues esas cuevas que quedaron abandonadas en los últimos 20 años han empezado a convertirse en Airbnb, en lugares de estos de pequeños apartamentos de alquiler, en restaurantes gastronómicos increíblemente sofisticados y de repente pues todas esas cuevas se han convertido en un lugar que es absolutamente imprescindible visitar, ¿no? Y nosotros pues vamos a hacer noche en Matera, vamos a pasar una noche en Matera, vamos a hacer una completa visita de los sassi, visitando alguna de esas iglesias rupestres, visitando alguna de esas casas decoradas tal y como estaban en el tiempo en que vivían. Seguramente pues cenamos o comemos en alguna de esas cuevas, con lo cual nos permitirá de alguna manera hacernos una idea bastante completa de este lugar absolutamente fascinante, que quizá, aunque no lo conocierais, pues lo hayáis visto, porque es también escenario frecuente en no pocas películas. Si habéis visto, por ejemplo, una de las últimas, no recuerdo cuál de ellas era, de las de James Bond, había una enorme persecución en coches y en motos justo por estas calles que aparecen en esta fotografía, pero también la película de La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson estaba rodada entera en Matera, que hacía un poco las veces de Jerusalén, ¿no? Así que un lugar muy conocido que no hemos querido dejar fuera del itinerario y donde además hacemos una de las noches. De regreso en la Puglia vamos a hacer una parada, como no podría ser de otro modo, en la famosísima localidad de Alberobello. Alberobello es una ciudad que está construida entera, como podéis ver, por unas construcciones enormemente pintorescas que mencionaba Juan Carlos al inicio de la exposición, que se llaman los trulli, ¿no? Trullo en singular, trulli en plural. Un trullo es una casa circular que tiene ese tejado de piedras lisas, cortadas y superpuestas a seco, es decir, sin ningún tipo de cemento, ¿no? El trulo es la forma por antonomasia de la arquitectura popular de la región, pero si en las demás regiones las vemos esporádicamente por el campo de vez en cuando, Alberobello es una ciudad absolutamente fascinante que está entera construida de trulli y en consecuencia que tiene un encanto maravilloso, ¿no? Nuestros viajeros tendrán la ocasión de pasear por este pueblo hecho de trulli, por supuesto hacer fotografías. Esta es una de las localidades más instagrameables, ¿no? de toda la región y por supuesto pues muchos de esos trulos se han convertido hoy en cafeterías, en tiendas de souvenirs, en pequeños museos de la vida tradicional de la región y en consecuencia es una parada absolutamente imprescindible, una parada verdaderamente necesaria, ¿no? Otro de esos pueblos en los que paran ambos itinerarios, en los que paran todos, es el pueblo de Ostuni, que me permite también mencionaros otra línea de poblaciones que son los pueblos blancos, ¿no? En este sentido, quien conozca bien la provincia de Cádiz, pues va a encontrar un parecido, ¿no? Con los famosos pueblos blancos de Cádiz, una serie de pueblecitos situados por lo general en altos, con esas casas pintadas de blanco, con catedrales e iglesias a menudo imponentes, pero sobre todo pues con un encanto para callejear, para perderse por esas calles un poco laberínticas y también para disfrutar, como os digo, de la gastronomía local. Más adelante tengo pensado hablar un poquito de la gastronomía local, ya que algunos de los productos pulieses han adquirido en los últimos años fama mundial, pero os digo de antemano que Ostuni es una región también de vinos extraordinarios.
cerca de Ostuni está la zona de Manduria, donde se produce el vino primitivo de Manduria, que es una de las denominaciones de origen controladas más preciadas y de mayor calidad en toda Italia, uno de los vinos tintos más valorados en toda Italia. Ostuni va a ser uno de esos lugares donde ambos itinerarios paran, donde ambos itinerarios tienen la oportunidad de entrar en la catedral y de conocer un poquito el ambiente de la Puglia de interior, ¿no? La mayor parte de nuestras visitas son de costa, pero Ostuni es claramente un pueblo de interior, un pueblo agrícola, etcétera, ¿no? Y llegamos a Lecce. Lecce es la capital, la segunda ciudad de la región desde el punto de vista cultural, pero es la capital del sur de la región, del tacón propiamente dicho, o de la punta del tacón de la Bota. Es la capital de una península que recibe el nombre del Salento. El Salento es una zona con una cantidad de folclore propio, de tradiciones propias. Seguramente todos habéis oído hablar alguna vez de la tarantela, que nos imaginamos que en líneas generales es un baile y un folclore italiano en general, pero no, la tarantela es originalmente de Taranto, de la zona del Salento, y es precisamente la música tradicional de esta zona. Será imposible, ¿no?, que en una visita de Lecce los viajeros no oigan en algún momento la tarantela, aunque sea pues en alguno de los locales tradicionales, etcétera, porque es verdad que es un folclore que está muy arraigado y que ha resucitado muchísimo. Ahora, durante el verano se celebra un festival llamado La Noche de la Taranta, que tiene fama en toda Italia y a nivel un poco europeo, donde la juventud pues va a los pueblos de la costa a escuchar música folk y tiene un éxito enorme. Pero Lecce es sobre todo famosa, como estáis viendo aquí, por su barroco. Si os decía antes que Castel del Monte, Trani y Bari eran ciudades fundamentalmente medievales, en cambio Lecce es una ciudad barroca. Frente a la piedra blanca del norte, aquí encontramos una piedra arenisca de color casi rojizo, que hace que al atardecer la ciudad parezca que está hecha casi de miel, ¿no? Es un color absolutamente maravilloso. Los atardeceres de Lecce son una cosa absolutamente inolvidable. Quien haya estado alguna vez lo sabe. Y esa piedra arenisca pues se presta a trabajarla, ¿no? Se presta a que podamos esculpir en ella, crear los relieves. Aquí estamos viendo una imagen de la iglesia de la Santa Croce, que por supuesto visitamos en ambos itinerarios y que, digamos, pues es una joya. Es casi como si fuera la piedra convertida en orfebrería, ¿no? Y eso es lo que hace de esta visita un lugar, o de hecho un lugar absolutamente imprescindible. Lecce es un lugar donde ambos circuitos duermen, pero digamos, como os decía, el circuito que se centra más en el sur, el que se llama Secretos de la Puglia, va a dedicarle un poquito más de tiempo que el otro a este sur. Las cosas esenciales lo hacen en ambos, pero en este pues tendremos algo más de tiempo en estas ciudades, pues tendremos un poquito más de ocasión de explorar la península del Salento, ¿no? La península del Salento, que es el lugar precisamente donde el Adriático se convierte en el Jónico, o donde el Jónico se convierte en el Adriático. Y precisamente allí hay un lugar que se llama Santa María de Leuca, que es el punto exactamente donde un mar se convierte en el otro. Santa María de Leuca quizá no sea tan conocida como otros lugares que estoy mencionando, pero a mí me parece absolutamente fascinante. Me parece que es un paisaje maravilloso. Ese lugar, hace poquito estaba leyendo un artículo sobre la Puglia que ha aparecido recientemente, ¿no?, durante el verano pasado en El País, haciendo un poco publicidad de la región y empezando a hablar de ese incremento en el interés del viajero español por la región de Puglia, y decía de la península de Salento y de la zona de Santa María de Leuca, lo llamaba las Maldivas italianas, ¿no? Bueno, pues yo creo que a veces los que escribimos sobre turismo ya no sabemos qué inventarnos para vender un nuevo destino. Quizás sea un poco hiperbólico hablar de las Maldivas italianas, pero sí que es cierto que el mar es increíblemente azul y transparente, que hay zonas de arena maravillosamente blanca y que tiene un encanto especialísimo. Y hemos querido hacer una parada en Santa María de Leuca
para comer al borde del mar, para tener una comida más marinera, por decirlo de alguna manera, y para dar un paseo en barco, que tienen ambos itinerarios, que van a recorrer de alguna manera pues ese cambio de mar, ¿no? Van a navegar tanto en el Adriático como en el Jónico en el momento en que uno de los mares se convierte en el otro, ¿no? Esa es un poquito la idea de llegar hasta el sur más extremo de la península. En esta península se encuentran también dos localidades absolutamente imprescindibles que visitamos en ambos territorios. Otranto es una localidad amurallada por los aragoneses para defenderla de las invasiones, a menudo de los ataques, muchas veces de los turcos, etcétera, que es una maravilla. Pero Galípoli es quizá la más conocida. Galípoli tiene un encanto especial. Antes hablábamos de los pueblos blancos del interior de Cádiz. Galípoli es literalmente una Cádiz en Italia, ¿no? Yo he vivido un par de años en Cádiz y cada vez que voy a Galípoli, o bueno, cuando llegué a Cádiz, porque paradójicamente estuve antes en Galípoli que en Cádiz, la primera vez que llegué a Cádiz pensé, esto es como Galípoli, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cada vez que voy a Galípoli me acuerdo de Cádiz. Es una ciudad con un ambiente veraniego extraordinario, con un montón de restaurantitos al borde del mar y precisamente uno de nuestros dos itinerarios, el que se centra un poquito más en el sur, el que se llama Secretos, pasa 2 de las noches del viaje en la localidad de Galípoli. Nos ha parecido importante, pues es verano, es un momento ideal para que incluso en el tiempo libre alguien se pueda acercar a la playa, pero para quien no, pues para disfrutar de esta ciudad que tiene extraordinarias heladerías, para disfrutar del gelato italiano, etcétera, de manera que el segundo itinerario, Secretos, visita Lecce, duerme en Lecce, pero también duerme en Galípoli, ¿no? Mientras que, como os decía, el que se centra más en el norte, pues tiene la oportunidad de ir a la península del Gargano, tiene la oportunidad de ver un paisaje más montañoso, un paisaje más, digamos, de pueblecitos de montaña. Esas son es la única diferencia, digamos, entre ambos circuitos, ya que, como os decía, ambos visitan el 80 o el 90% del patrimonio. Y, como os decía, no podemos no hablar de las tradiciones, ¿no? No podemos no hablar de los elementos culturales, pero en un sentido amplio de la palabra cultura, ¿no? Para nosotros, los viajes de Canac son circuitos, esa es la esencia misma de Canac, ¿no? El propio concepto, el propio eslogan que tenemos desde el inicio, el de revolucionar el circuito, está en nuestro ADN y para nosotros el circuito es esencial y el circuito es siempre un circuito cultural. Pero, como os digo, cultura es historia, cultura es oír hablar de Federico II, cultura es oír hablar de los normandos, cultura es oír hablar de la dominación aragonesa, pero cultura es también centrarnos en el folclore, en la gastronomía, en la artesanía y en las tradiciones. Y la Puglia es una región importantísima desde el punto de vista gastronómico. Nuestros itinerarios, evidentemente, el menú que vamos a tener cuando tengamos comidas incluidas, evidentemente no es un menú gourmet, porque no son viajes de precio gourmet, se pueden organizar para los grupos que así nos lo piden, pero siempre va a ser un menú que se centre un poquito en las particularidades de la gastronomía local, donde podamos en algún momento u otro del viaje degustar los platos más típicos o podamos en algún momento conocer lo que de específica tiene la gastronomía en determinado lugar. Y la Puglia, hay que decirlo, pues es un lugar absolutamente ideal para eso. La Puglia es una región que en Italia se conocía, o cuya cocina en Italia se conocía durante décadas con el nombre de la cucina povera, ¿no? De la cocina pobre. ¿Por qué? Pues porque era una zona, como os he dicho antes, de campesinos y de pescadores, de campesinos en el interior, de pescadores en la costa y a menudo ambas cosas, porque como la región no es excesivamente grande, pues a menudo ambas gastronomías se mezclaban. Una cocina de elementos agrícolas y todavía, afortunadamente y hasta el día de hoy, eso se ha mantenido. No sé cuánto queda, no sé si en algún momento el exceso o el creciente interés turístico empezará, por decirlo así, a homogeneizar la comida pugliesa y hacerla más parecida a otras partes de Italia, pero a día de hoy
la gastronomía de Puglia es claramente distinta a la de otras regiones de Italia y es absolutamente fascinante. Por supuesto que vamos a encontrar pasta. Estamos en Italia y la pasta es en Puglia, como en otras regiones, el elemento absolutamente fundamental. Pero es una pasta que se trabaja a menudo, por ejemplo, con verduras, con la huerta, ¿no? Las alcachofas, las berenjenas, la chima di rapa, que es esto que vemos en esta fotografía que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Parecida un poquito a los grelos, por poner un ejemplo. Ese tipo de gastronomía de pasta con verduras o de platos de verduras es muy típico también en la Puglia, como pasa en Sicilia, comer a base de entrantes, ¿no? Por ejemplo, y en alguno de los casos seguramente pues nuestros grupos también comen de esa manera un poquito, pues entrantes que se hacen a menudo con las verduras a la parrilla o con las verduras rehogadas, que son muy, muy importantes. Y también, por supuesto, los quesos, que son centrales, y el pescado, ¿no? El pescado que os comentaba, pues en la región de Salento es también absolutamente fundamental. Con lo cual esa mezcla hace que la gastronomía pugliesa sea menos monótona que la de otras partes de Italia. Si tenéis la experiencia de vender circuitos organizados en Puglia, en Italia en general, pues seguramente habréis oído muchas veces que la gente dice, todo maravilloso, pero volví harto de los macarrones con tomate, ¿no? Y de la carbonara y la boloñesa y tal. Pues realmente en la Puglia no pasa eso, ¿no? En la Puglia habrá pasta, habrá algún día que haya tomate, pero abundan las pastas con verdura, las pastas con pescado, y en ese sentido la gastronomía se hace bastante menos monótona, ¿no? Hay un elemento también absolutamente famosísimo en la región y que el viajero tiene que probar sí o sí, que es la burrata. Me imagino que conocéis todos la burrata. Hasta hace muy poquito apenas se conocía la burrata, no tenía casi nada de difusión fuera de la región de Puglia o en todo caso fuera de Italia. En los últimos años la burrata se ha convertido en un ingrediente absolutamente indispensable en cualquier restaurante un poco sofisticado al que uno vaya, en cualquier lugar de Europa o del mundo, ¿no? La burrata, como sabéis, es una versión particularmente cremosa de la mozzarella. Es parecida a la mozzarella, pero es mucho más cremosa, se deshace al abrirla y es una delicia absoluta, pues es precisamente de esta región. Es de una localidad que se llama Andria, ¿no? Pero también otro elemento absolutamente clásico de la gastronomía local es la focaccia. La focaccia, que es esa especie de pan parecido al de la pizza, pero que se usa como pan normalmente. Aquí lo estamos viendo en esta imagen, pues se mete en el horno a asar, bien untado de aceite. Desde luego la gastronomía pugliesa es muy sana, porque como veis come muchas verduras, pero no es particularmente ideal para una dieta. Se cocina mucho con aceite de oliva, que es muy sano, pero con abundante aceite de oliva, y a menudo, pues como veis aquí, se pone a tostar, se pone a asar con tomates, con aceitunas, con anchoas, y es un condimento ideal. Más que un plato, realmente es un media mañana o es el pan que acompaña a una comida. Cualquier viajero en un viaje por la Puglia va a tener la ocasión de probar la pizza. La focaccia. La pizza también si quiere, pero la focaccia, que es lo típico de esta región. Nosotros en todos nuestros itinerarios tenemos una cierta cantidad de comidas que están incluidas, pero también nos gusta siempre dejar alguna comida libre. Nos gusta, digamos, que haya un equilibrio entre las comidas que están incluidas en el programa y aquellas otras que decidimos dejar libres. Dejamos libre la comida cuando el viajero ya conoce la ciudad, cuando ya ha hecho la visita, ¿por qué? Pues porque precisamente así puede evitar esa monotonía, ¿no? Pues si uno le tiene más antipatía a la pasta, pues tiene la ocasión de ir a un restaurante y pedir algo diferente, pero sobre todo tiene también la oportunidad, pues, de probar los platos más típicos, de insistir más, de acercarse más a un tipo de comida que a lo mejor es más difícil preparar para un grupo de 20, de 30 o de 40 personas, y en ese sentido nos gusta siempre dejar una serie de comidas. Es importante que en ningún momento penséis que esas comidas que quedan libres quieren decir que el cliente está abandonado a su suerte, ¿no? A la hora de comer. Pues estoy segurísimo de que nuestros guías, que son guías expertos en la zona, que conocen muy bien la Puglia, que conocen bien, además en este caso, pues una de las partes de las que más me enorgullezco es de haber entrado en Canac después de haber sido guía
durante más de 20 años para llevar la parte de operativa y de programación para intervenir en la creación de estos programas que hemos creado Carlos y yo mano a mano y además fruto de un empeño no solo general de la empresa, sino muy personal, tanto de Carlos como mío. Los dos le tenemos un cariño enorme a esta región y teníamos muchas ganas desde hace ya muchos años, desde incluso antes de la existencia de Canac, de que la Puglia se convirtiese en un destino para circuitos de españoles, y yo llevo llevando grupos allí muchos años, pero también llevo el departamento de guías y me encargo de la formación de los guías y me encargo de que los guías vayan a destinos que conocen y se les da la oportunidad de conocerlos con detalle antes de empezar a guiar allí. Y nuestros guías, pues por supuesto, todo esto venía a deciros que cuando haya comidas libres, sin lugar a dudas, aconsejarán, recomendarán y darán las pautas necesarias para en esos casos ningún cliente se quede con la sensación de no ha sabido qué o dónde comer, ¿no? Este es un poquito el recorrido del viaje, las principales ciudades que visitamos. Hay otras, los itinerarios pasan por Martina Franca, no hemos visto fotografía de Otranto, pero pasamos por Otranto, los itinerarios pasan por Brindisi, algunos de ellos incluso duermen en Brindisi, los itinerarios también pasan por Altamura, etcétera, pero he querido enseñaros los lugares verdaderamente esenciales. En la web tenéis ambos itinerarios, el Joyas de la Puglia y el Secretos de Puglia, y podéis compararlos, ver un poquito cuál puede cuadrar más a vuestro viajero, siempre sabiendo que, como digo, el 80% es idéntico y siempre sabiendo que ambos vuelos aprovechan nuestro vuelo charter de los lunes, ¿no? Pero también es importantísimo destacar que tenemos una programación específica para grupos, y es que, como sabéis, el departamento de grupos es un departamento absolutamente esencial en Canac, y precisamente ha sido gracias al departamento de grupos, como hemos sabido, que la demanda de viajes a la Puglia, que el inquietud, el interés por los viajes a la Puglia estaba creciendo. Durante el año pasado, que teníamos, como digo, un producto muy limitado en Puglia, una serie de salidas muy puntuales, sí que recibimos muchísimas llamadas de agencias que preguntaban por la Puglia. ¿Tenéis itinerarios en Puglia? ¿Organizáis viajes en Puglia? Y eso nos llevó a ver que era el momento, ¿no? Que era el momento de fletar ese charter propio, de sacar esas 14 salidas, etcétera. Pero es que además queremos que haya una programación específica para grupos. Sabéis que en nuestra web tenemos una zona para agentes de viajes. Si no tenéis la clave, podéis pedírsela a cualquiera de nuestros comerciales, y si la tenéis podéis entrar allí y allí vais a encontrar programación con presupuestos específicos para grupos. Cualquiera o ambos itinerarios, tanto el Secretos como el Joyas de la Puglia, tienen un presupuesto cerrado específico para grupos, con la pensión completa, que a menudo es la opción de referencia o de preferencia para los grupos, pero también en otras opciones tenemos ambos itinerarios ya pensados para grupos que se pueden, digamos, reservar cupos dentro de nuestro charter para ello. Podéis entrar en esa zona, digamos, de agentes de viajes y verlos, o podéis simplemente escribir a grupos@canac.es para preguntar o, por ejemplo, para pedir un itinerario diferente. Puede ocurrir que tengáis un interés por la Puglia, pero que ya la conozcáis y tengáis una prioridad de destinos un poco distinta a la que hemos establecido nosotros, o vuestros clientes tengan una serie de requisitos de más, de menos noches, de más o menos hoteles, más o menos ciudades, y nosotros estamos elaborando también programas a medida cuando es necesario. Pero, como os digo, ya existen dos paquetes que coinciden con los programas del regular, pero que se han adaptado ligeramente para ser ideales para lo que buscan los grupos, y podéis encontrarlos o bien en la parte de agentes de la web o bien en la parte, digámoslo así, de escribiendo y comunicándoos con nuestro departamento de grupos, que estará encantado de contestaros, de daros un presupuesto específico o simplemente un consejo sobre las particularidades que vuestro grupo pueda necesitar. Yo con esto quiero un poquito acabar esta primera parte de mi intervención. No he querido alargarme demasiado porque, pues, como antiguo guía, sé que puedo tener la tendencia a hacer absolutamente eterna, ¿no?, mi intervención, y por eso me ha parecido quizá mejor pues intentar hacer una presentación general
pero dejar el tema lo más abierto posible para que podamos tener tiempo para preguntas, para que podáis expresarme vuestra o preguntarnos, ¿no? Las dudas que podáis tener, los intereses que tengáis, las particularidades que vuestros grupos o vuestros clientes puedan tener, de manera que podamos de alguna manera también complementar esta información general que yo he dado con elementos mucho más específicos y que se ciñan mejor a vuestras necesidades, ¿no? Así que muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado durante este ratito y si os parece bien pasamos al turno de preguntas y de comentarios. Muy bien, Hugo. Muchos agentes te han dado la enhorabuena por la presentación. Así que, Muchas gracias. así que me sumo, sobre todo a la parte, cuando he visto la parte de la gastronomía, de verdad, a estas horas esas cosas no se hacen, ¿eh? Es terrible, pero efectivamente, bueno, ahora cuando acabemos tomamos un media mañana. Mira, Raquel pregunta, hola, para grupo senior, ¿es apto alguno de los dos itinerarios? ¿No quieren algo muy intenso? Ambos itinerarios son perfectamente válidos para grupos senior, es decir, nosotros no tenemos en ninguno de esos itinerarios etapas de montaña ni nada muy específico. Es cierto que el Joyas, al dormir un poquito más en el sur y no ir al norte, la zona más montañosa, pues hace menos pueblos de estos que tienen cuestas muy pindias y muy complicadas de subir. En todos estos pueblecitos hay alguna cuesta, como en cualquier pueblo de España, pero nada que no sea accesible. Y en nuestro caso, siempre además con nuestros guías, pues vamos adaptándonos en el programa y en los ritmos, que es lo más importante, a las necesidades de los grupos según la edad. Con lo cual, cualquiera de los dos puede valer. Es cierto que yo quizá para un grupo senior preferiría el Secretos, que tiene más tiempo en la playa, en la costa, digamos, y un poquito menos en la montaña. Muy bien. Laura pregunta, ¿los programas incluyen alojamiento en Alberobello en un trullo? No, nosotros en los grupos regulares estamos durmiendo en hoteles. Tened en cuenta que nosotros normalmente en nuestra línea Authentic, que llamamos, que es la línea básica o fundamental que tenemos siempre grupos de 30, 40 personas y es muy difícil encontrar en un trullo espacio para un grupo de esas dimensiones, ¿no? Pero tenemos, como sabéis, una línea en nuestro producto que se llama Freedom, que permite el diseño de viajes a medida, es decir, si escribís a través de grupos o directamente a cualquiera de nosotros o a través de nuestros comerciales, podemos hacer itinerarios a medida para grupos menores de hasta 10 personas, que serían un grupo que podrían dormir en un trulo y, por supuesto, se podría estudiar, presupuestar y hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo creo que, Carmen, la pregunta va al hilo de lo que estabas comentando ahora. ¿Va a haber vuelo regular para poder unirse también al circuito? A ver, ese es uno de los temas que tiene más que ver, lo comentaba al principio Carlos, una de las razones por las que Puglia ha sido una gran desconocida, siendo tan meritoria como la Toscana, como Sicilia, ha sido la dificultad de acceder allí al margen de los, digamos, en los vuelos, ¿no? Tener en cuenta que hasta hace muy poquito no había vuelos directos de casi ningún lugar de España, ahora algunas low cost empiezan a tenerlo, Iberia en algún momento del verano saca 1 o 2 vuelos semanales, pero ha costado mucho llegar durante muchos años. Y luego, además, si uno no vuela desde Madrid o Barcelona, si de repente tiene que volar desde otra capital de provincia, se convierte en un viaje a veces muy largo, Santander-Madrid, Madrid-Roma, Roma-Bari. Eso es lo que dificultaba muchísimo. Nosotros hemos fletado el charter por eso. Y nuestro itinerario, de momento, se va a nutrir exclusivamente de la gente que vuele en nuestro charter. Eso no quiere decir que si veo que entra Carlos por si quiere intervenir, pueda haber salidas particulares que por preferencias puedan usar vuelos regulares. Carlos, ahora, no se te escucha el micrófono. Sigue sin escuchársete. Nada, Carlos, no se te escucha. Carlos, no te oímos, ¿eh? Nada, no. No te oímos. Bueno, pues nada. Vale, muy bien. Bueno, sí, Javier preguntaba también a este respecto si se pueden contratar los circuitos en el aéreo. En principio, cuando tenemos, nosotros siempre ofrecemos la opción de con o sin aéreo. En principio, cuando tenemos vuelo charter,
ofrecemos solamente el paquete con aéreo, pero estoy absolutamente seguro de que se puede escribir a uno de nuestros comerciales o a Booking y hacer una consulta y se puede estudiar caso a caso. Pero a priori nosotros ahora mismo estamos ofreciendo nuestros circuitos con aéreo porque es lo que hacemos cuando hay un vuelo charter. Vale, muy bien. Laura pregunta, ¿cuántas horas promedio de trayecto hay entre las ciudades que se recorren? Mirad, esa es una de las grandes ventajas que se me ha olvidado comentar, pero bueno, justo para eso sirven las preguntas, de nuestro viaje. Una de las ventajas que tiene recorrer la Puglia, a diferencia de estos viajes más extensos por Italia, es que las distancias nunca son excesivas. La inmensa mayoría de los trayectos de Puglia no duran más de una hora y cuarto. Es decir, la distancia que hay entre Bari y Trani, que he sacado al principio, es 35 minutos. Entre Bari y Castel del Monte son 55. De Bari a Matera hay 1 hora y 20. Creo que el trayecto un poquito más largo puede ser esa vuelta final, si has acabado en Lecce o si vas a empezar en Lecce al inicio, para ir desde el norte del todo hasta más al sur, y no llega a las 2 horas. La hicimos hace muy poquito. No llega, no. Son 2 horas, vamos a decir que son 2 horas. Pero es verdad que la inmensa mayoría de los trayectos son de 1 hora y cuarto, y eso hace que se aproveche bien el tiempo. Hay menos tiempo de autobús que en otros viajes por Italia, ¿no? Y eso nos permite pasar más tiempo en las ciudades, nos permite disfrutar más de cada una de las poblaciones. Muy bien. A este respecto, Belén pregunta, ¿cuántos kilómetros diarios se realizan aproximadamente? Bueno, más o menos. Algo parecido, ¿no? Pues depende. O sea, hay muchas etapas que hacemos unos 200 y pico, no pasan demasiado de esa distancia, pero teniendo en cuenta además que siempre es con paradas. Es decir, que, como os digo, por ejemplo, un día clave que es Bari, Trani, Barletta, Bari, pues cada una de las ciudades tiene entre sí unos 50, 60 kilómetros, ¿no? En cambio, el Bari Matera son 120, 130 kilómetros, y el Matera Lecce pueden llegar a 200 o 200 y algo, pero parando en Albero Velo, parando en Martina Franca, con lo cual nunca le he seguido. Marta pregunta si puedes recordar la operativa desde Vitoria. Sí, os digo ahora mismo, tengo por aquí las fechas, dejadme que las mire un segundo. Desde Vitoria tenemos una salida que es el 28 de julio. Tenemos desde Bilbao, que está cerca, el 30 de junio, el 11 de agosto y el 25 de agosto, pero desde Vitoria tenemos una salida el 28 de julio. Muy bien. Pilar pregunta, ¿la noche en Matera se puede pasar en Hotel Casa Cueva con vuestros itinerarios? No, aquí vuelvo a decir lo mismo que en el caso de los Trullo, ¿no? Un grupo grande no puede dormir en casa cueva, tendríamos que tener el grupo disperso en 15 o 20 casas cuevas. En consecuencia, los grupos que hacen el itinerario regular duermen en un hotel en la ciudad moderna, pero que tiene fácil acceso a la ciudad histórica. Eso es una cosa que buscamos siempre que sea posible, y en principio es uno de nuestros principios, ¿no? Pero tenemos esa línea que se llama Freedom, de viajes a medida, o incluso para un grupo un poquito más grande, porque el Freedom exige que los grupos tengan menos de 10 personas, en un programa de grupos se puede siempre escribir al departamento de grupos y pedir condicionantes o particulares que uno quiera. No sé si podéis hacer a lo mejor un repaso sobre todo la operativa, porque están preguntando la operativa desde Zaragoza, pues mira, Asturias, os he comentado las ciudades, pero es verdad que no hemos dicho las fechas. Mirad, tenemos una serie de salidas desde Madrid, que es la ciudad desde la que más vuelos hay, que desde Madrid sale, digámoslo así, una semana sí, una semana no. Tenemos el 23 de junio, el 7 de julio, el 21 de julio, el 4 de agosto, el 18 de agosto, el 1 de septiembre y el 15 de septiembre. Esas son las salidas que hay desde Madrid. Desde Bilbao tenemos una salida el 30 de junio, el 11 de agosto y el 25 de agosto. Esas son las 3 salidas que tenemos desde Bilbao. Y luego estoy viendo que tenemos una el 14 de julio desde Oviedo, el 28 de julio desde Vitoria, el 8 de septiembre desde Zaragoza y el 22 de septiembre desde Valencia. Creo que no me he dejado ninguna. Vale. Hay varias agentes que piden algún modo de contacto con vosotros para darse de alta de la web, para un presupuesto y demás. Pues a ver, en estos casos, yo no sé si ahora mismo está Álvaro conectado o no, pero siempre tenemos una red de comerciales con las que podéis conectaros. Él puede daros los datos porque hay comerciales por zonas, y también ese mail que os he dado de grupos@canac.es para cuando tengáis peticiones relativas a grupos, ¿de acuerdo? Y el booking también siempre.
Y Booking, y por supuesto, efectivamente, Carlos, ahora no le vemos, pero le oímos, a diferencia de antes. Entonces, efectivamente, siempre tenemos booking@canac.es, que es un lugar ideal para ponerse en contacto con nosotros, sobre todo en lo relativo a regulares, grupos más para grupos cerrados, para plaza a plaza, siempre a través de Booking. Muy bien. Laura pregunta, ¿qué régimen de pensión tienen los programas? Perdona, no te he oído la pregunta, ¿me la puedes repetir? ¿Qué régimen Las de comidas. pensión tienen los programas? Vale, efectivamente. Pues nosotros no tenemos un sistema en el cual sea ni pensión completa ni media pensión. Lo que hacemos normalmente es intentar que todas aquellas comidas que consideramos que es importante tener por razones operativas están incluidas. Entonces, normalmente al final se parece bastante a un poquito más de una media pensión, ¿no? En líneas generales. Pero, como os digo, por ejemplo, todas las noches que uno llega a una ciudad, tiene la cena incluida y además generalmente o en el hotel o en un restaurante que esté cerca del hotel. Todos los días que estás en ruta y tienes un tiempo breve en una ciudad, pues incluimos el almuerzo. En cambio, si has estado en bar y has hecho la visita, tienes el resto de la tarde libre, etcétera, pues nos gusta dejar esa comida libre para que siempre asesorados por nuestros guías locales y por nuestros guías acompañantes, pero el cliente tenga un poquito más de libertad y pueda decidir. Además, la Puglia, no lo hemos dicho antes, es una región idónea también para eso que ahora se llama la street food, con un anglicismo, la comida callejera. Entonces, si alguien quiere sentarse en un restaurante y comer 3 platazos extraordinarios, puede hacerlo, pero también la Puglia, cualquiera de los lugares es ideal para una focaccia como la que hemos visto antes y una cerveza en la calle y disfrutar. Ese suele ser nuestra seña, un poquito de identidad. Un buen número de comidas, pero siempre también una cierta cantidad de comidas libres. Aquí hay varios agentes, cuando digo varios son muchos, que os sugieren que montéis una operativa de Barcelona y también de Andalucía. Muy bien. Pues ahí ya sabéis que yo no solo puedo recoger vuestra sugerencia. Estoy absolutamente, sé que hay que ampliar la operativa de cada vez más lugares. En consecuencia, eso lo paso al departamento comercial. Las decisiones de estrategia se toman cada año en función, pues, de elementos que ha habido el año anterior, de volumen, etcétera. Pero estoy segurísimo y ojalá podamos montar operativas desde cada uno de los aeropuertos de España, ¿no? Porque sería maravilloso. Están pensadas, Juan Carlos. Lo que pasa, como decía Hugo, lógicamente nos atenemos un poco, estamos muy recién nacidos, lógicamente los charters tienen un riesgo muy importante en ocupación y tenemos que ir paso a paso y nos basamos un poquito en las provincias que más nos han apoyado el año anterior y demás, donde vemos que ya nos van conociendo. No es fácil entrar a competir con tantos grandes competidores y grandes profesionales que hay en el sector y vamos poco a poco, ¿no? Pero por supuesto desde Barcelona estamos deseando y yo creo que poco a poco empezaremos a soltar ya algunas salidas desde Barcelona también, seguro. Bueno, Eva y Belén, 2 preguntas relacionadas con los vuelos. Eva pregunta si el vuelo es de World to Fly, que no ha quedado claro, u otra aerolínea, y Belén pregunta cuándo se podrán realizar reservas en estos vuelos a través de la web. ¿A través de, perdón? La web. Sí, pues las dos cosas. A ver, el charter lo va a operar Iberia, ¿de acuerdo? Este charter en concreto lo va a operar Iberia, no lo opera World to Fly, sino Iberia. Y las reservas se pueden hacer ya. Ambos circuitos están ya a la venta para plaza a plaza. De hecho, yo creo que ya tienen plazas vendidas ambos de ellos. La oferta de Black Friday, digamos, ha sido bastante efectiva este año gracias al trabajo de nuestros comerciales y ya tenemos ya de todos los agentes que también habéis, digamos, apostado por el producto y hay ya plazas en varias de las salidas y de los grupos también hay ya grupos que nos han pedido ya y que están incluso confirmados. Con lo cual, desde hoy mismo, cuando queráis, podéis hacer ya reservas. Solo matizar una cosa, el vuelo es de Iberia, efectivamente, pero está operado por Air Nostrum, es decir, es dentro de la compañía, es un avión pequeño, es un avión de Air Nostrum, pues toda la operativa de Iberia Charter, con lo cual, bueno, es una garantía. Y si me permitís, ahora que se oye, dejamos antes sin contestar a Carmen y creo que a Julio, alguna pregunta sobre posibilidad de comprar el viaje con vuelo regular. Como decía antes Hugo, no son tantos las posibilidades de llegar de manera directa, entonces estamos potenciando el charter. Pero es verdad que tenemos
previsto, dependiendo de cómo vayan las ventas también, abrir también a mano a que puedan comprarlo también con otras compañías a través de nuestro motor de vuelos que da opción a cualquiera de las compañías que puedan llegar en una o dos escalas. En cuanto, creo que fue Julio el que preguntó la posibilidad de sin vuelos, esto de momento no lo contemplamos. Lógicamente tenemos una estructura contratada allí, nuestros contratadores han ido allí a contratar las plazas que necesitamos para el avión. Lógicamente, de momento no lo contemplamos, pero bueno, en algún momento se podrá llegar a completar. También depende cómo vayan siempre las ventas, pero lo tenemos también visto en ese sentido. Importante solamente si alguien comprara sin vuelos alguno de nuestros circuitos, intentar hacer el que duerme en Bari, porque es el que está más cerca del aeropuerto, si no tendrían que desplazarse. Nosotros damos los traslados solo a aquellos que nos compran los vuelos, por lo tanto, si se tienen que buscar un traslado es más fácil a Bari que no a Lecce, que está un poquito más lejos. Muy bien, y relacionado con los vuelos, Ángeles pregunta, para las salidas desde Madrid, siendo Iberia, ¿habrá opción de conexión desde provincias? No, porque Iberia no nos lo da cuando es Iberia Charter. Iberia, sabéis que es una compañía que tiene su parte regular y su parte charter. Cuando es charter no nos lo da. Estamos haciendo muchas mejoras en ese sentido, según crecemos, no solamente Canac, sino todo el grupo. Y ya, por ejemplo, con nuestros vuelos a Uzbekistán sí están o sí han conseguido una posibilidad de hacerlo, pero de momento otros vuelos charter no nos dan esa posibilidad. Bueno, Rocío pregunta si estos circuitos son recomendables para familias. Sí, completamente. Son circuitos que, como se decía antes, no tienen etapas excesivamente largas en autobús, que cuando hay niños pueden hacerse más pesadas. Las ciudades son muy agradables. La gastronomía, pues a los niños les gusta la pasta más que a los mayores, con lo cual no van a tener problemas con las comidas. Evidentemente es un circuito cultural, es decir, igual pues un bebé no lo va a disfrutar particularmente, pero yo he hecho circuitos en Puglia con niños de 12, 14 años y lo han disfrutado muchísimo. Lógicamente, pues los padres a veces pues a lo mejor acortan la parte más cultural de una visita y se dedican a otra cosa, y nuestros guías también además, por supuesto, siempre darán esas sugerencias. Y como os decía, además es nuestra intención pues que en algunos de los casos, aparte de un paseíto en barco, que es una delicia que tenemos todos, pero puede haber un rato que se está al borde del mar, un ratito de playa, aunque no hay días de playa porque es un circuito cultural, pero puede haber incluso un ratito en el tiempo libre, con lo cual yo creo que es un circuito que puede hacer una familia sin ningún problema. Muy bien. Pregunta Arancha, hola, ¿para estos circuitos habrá interlines? Carlos, eso lo sabes tú mejor que yo. De momento no. De momento no, pero bueno, todo se andará. La verdad es que estamos un poco sorprendidos muy gratamente de la acogida que está teniendo este y otros circuitos nuevos que también presentaremos, pero de momento no están previstos. Pues Magdalena pregunta si hay habitaciones triples y cuádruples, ¿es posible o solo dobles? A ver, tenemos habitaciones triples, siempre es un número limitado, siempre tiene su complejidad. Cuádruples, seguro que no. Y triples no es, a ver, siempre hay un cupo, hay destinos donde no es posible, pero en el caso de Puglia sí podemos ofrecer alguna habitación triple. Siempre ponemos un número reducido y a partir de que se cumple ese número se bloquea y hay que hacer ya una pregunta a través de Booking. Nosotros, de todas maneras, tendemos, si me lo permitís, esto ya es una valoración puramente personal, me temo que en este caso ni siquiera como responsable de operativa de Canac, sino casi como exguía sobre todo, yo suelo recomendar que, salvo en los casos en los que el tercero es un niño, se evite en lo posible la habitación triple. La habitación triple a menudo en Europa se entiende como una habitación doble con una cama supletoria y en muchas ocasiones pues no es la opción más cómoda, salvo que no quede otro remedio. Pero sí, la ofrecemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Estíbal les pregunta si los guías hablan en castellano. A ver, los guías, en todos nuestros circuitos hay un guía que habla en castellano. Iba a decir que su lengua madre es el castellano, fundamentalmente, casi siempre, ¿no? En casi todo, pero hablan perfecto castellano, el 100% de nuestros guías. Como os decía, nosotros tenemos un guía acompañante que además, en el caso de Canac, que es un guía que ha sido pues reclutado por nuestro equipo, formado por nuestro equipo. Estamos dedicándole muchísimo tiempo a esa formación de los guías. Es una de las asignaturas que para mí eran más interesantes que
que los guías de Canac tuviesen una personalidad Canac, por decirlo así, que entendiesen nuestro producto, que entendiesen sus particularidades y, en consecuencia, el guía acompañante que va a estar con el cliente desde el momento en que llega al hotel el primer día hasta el día que se marcha al aeropuerto el último día, por decirlo así, ese guía va a estar es un guía hispanohablante fundamentalmente. Muchas veces es español y si no lo es, pues al menos su lengua, conoce muy bien la lengua española. Además de eso, en aquellas ciudades importantes que consideramos importantes, Bari, Lecce, Matera, Castel del Monte, llevamos guías locales, es decir, guías italianos que han recibido el permiso y la autorización mediante un sistema de oposición para explicar esos monumentos y que evidentemente tienen que haberlo recibido en castellano, tienen que haber sido autorizados por la región en castellano. No siempre lo dominan como nos gustaría, pero en el caso concreto de la Puglia tengo que decir que el equipo de guías locales que tenemos es también extraordinario. Es un equipo con el que yo llevo trabajando más de 10 años y al menos con quien lo dirige, por decirlo así, y él también se encarga mucho de la formación de los guías locales. Muy bien. Magdalena, pregunta si hay descuentos para los niños o para tercera persona y a qué edad se considera ya niño. Carlos, eso lo sabes tú mejor. Yo sé que lo hay, pero no sé cuál Sí, es el límite de edad. Normalmente a partir de 11 años ya se considera adulto. Importante lo que decía antes Hugo del tema de la triple. Por encima ya de 11, 12 años en triple ya nos parece ya un poquito más incómodo y llevará un descuento. Creo recordar ahora, no estoy muy seguro porque lleva un descuento entre el 6 y el 8%, creo que era lo que llevaba. Y en el caso de la triple, nosotros no nos gusta incentivar la triple, ¿vale? Es decir, así de claro, la triple es por regla general la habitación que más protestas genera, que más mal ambiente genera y nosotros no lo incentivamos. Tiene un pequeño descuento, pero menos que quizá la media de lo que se hace habitualmente. Sentimos en este caso, pero queremos vender calidad, queremos que Canac se conozca no por ser más barato, sino porque cuida mucho los detalles y la triple a nosotros en Europa no nos parece que haya que incentivarla. Muy bien. Francisco pregunta si se podría ofrecer para grupos de estudiantes. A ver, ofrecerlo sí, dependiendo un poco de la tipología del grupo de estudiantes, ¿eh? Tanto Hugo como yo, que hemos trabajado tantos años y hemos guiado guías de estudiantes, no es la zona más recomendable en cuanto a ambiente para estudiantes, ¿no? Quizá hay más en Roma, en Florencia, en Venecia más clásico. Si son estudiantes un poquito ya mayores, ¿no? De tema universitario, por supuesto que sí. O sea, si van a conocer, es un destino cultural, ¿eh? Es un destino cultural como casi todos los circuitos, con un alto peso cultural. Hablaba antes maravillosamente Hugo de todas las tipologías artísticas que van a conocer y es bueno que realmente lo disfruten de verdad, ¿no? Porque apunto, no sé si lo ha dicho Hugo en algunos momentos que yo he desaparecido, no es un destino económico, no es un destino barato, no es un destino donde se coma fácilmente por 10 o 15 euros como otros, ¿no? Es decir, no es un destino de estudiantes low cost en ese sentido. Magdalena te pregunta, alguna pregunta más. Si hay habitaciones individuales, si es posible confirmarlas o no. Sí que las hay. Nosotros siempre damos esa opción, o sea que existen. De nuevo, por lo general, en cualquier reserva que hacemos un número de habitaciones individuales dentro de cada grupo, pero en el momento que se supera no es que no se pueda, sino que vamos viéndolo caso a caso, pero siempre hay, por supuesto. No, eso es una curiosidad, Juan Carlos, y para todos los agentes. En realidad la habitación individual, igual que decíamos la triple, ¿no? La individual sí, nosotros la incentivamos incluso un poco, claro. Porque de verdad que para gente que viaja sola, aparte de que puede ser individual por cualquier otro motivo, pero para gente que viaja sola, viajar en grupo es un aliciente tremendo, ¿eh? O sea, la cantidad de convivencia que hay y demás, de culturas, de edades, etcétera. Mucha gente que viaja sola, es increíble, el número está rondando el 12 al 15% de gente que viaja en un circuito viaja sola en individual. Y creciendo cada vez más, sí, efectivamente. Y es una cosa que yo siempre como guía, digamos, hacía hincapié en ello, es que uno de los elementos fundamentales del circuito es el de compartir el viaje con los otros viajeros, efectivamente. Y uno de los elementos clave respecto a viajar con tu pareja en un coche, no solo es la comodidad, que es un elemento que siempre atrae muchísimo, ¿no? El de ya han decidido dónde voy a ir o ya han decidido cómo se llega, no me tengo que preocupar de cómo se llega,
o ya han decidido dónde voy a cenar, pero también hay un elemento, y no creo que sea simplemente una consecuencia de lo otro, sino que es parte de la esencia del circuito y para mí está en el corazón de lo que queremos hacer con los circuitos de Canac, es compartir ese viaje, ¿no? Y entonces la persona que viaja sola, desde luego, estamos absolutamente incentivando que eso aumente, por decirlo así. Y a este respecto, Laura pregunta si ofrecéis dobles a compartir. No, es un elemento que estamos pensando, estamos valorando también, porque hay mucha gente que viaja sola, pero no puede pagar ese suplemento, pero logísticamente es muy complicado, es bastante complicado, alguna vez lo hemos intentado, pero Laura, estamos en ello, la verdad que es algo que nos lo han demandado más veces. El sistema tiene pros, contras, como absolutamente todo, pero es que logísticamente es bastante complejo y como decíamos un poquito, estamos naciendo, estamos intentando pues evolucionar todo lo que podemos y técnicamente nos falta todavía algunas cosillas para poder hacer bien esta sugerencia que realmente es interesante. Muy bien. Hay una pregunta y es si hay folletos de estos programas. No. De papel, no, pero el papel en nuestra casa nos ha limitado y además aceptándolo de buen grado, porque una de las primeras cosas que me dijeron cuando empezamos a fundar la marca era que Word2Meet era una empresa con una altísima responsabilidad en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Y el papel se encuentra dentro de esto. Es verdad que el circuito, yo he sido siempre un gran defensor del folleto porque la gente se lo lleva a casa. Es muy difícil, yo lo he dicho siempre, el papel lo aguanta todo y ver dos itinerarios de dos marcas diferentes o la misma marca, dos itinerarios diferentes, a veces es muy difícil para uno que no lo conozca profundamente ver cuáles son las diferencias y el folleto a veces nos permite un poquito más fácil, pero no, es muy complicado el intentar seguir yendo con el papel por un poco lo concienciado que estamos y que queremos concienciar al resto de seguir cuidando el medio ambiente, ¿no? El papel es de las cosas que más daño hace. De todas maneras, tener en cuenta que tenemos un catálogo virtual. Este catálogo del 2024 estuvo en nuestra web hasta hace una semana y el catálogo de 2025 va a estar desde, como máximo, la semana del 15 o el 20 de diciembre. Estamos elaborando justo ahora mismo en mi departamento, con mi equipo, el nuevo catálogo digital. Y ese catálogo digital tiene siempre un formato PDF de cada uno de los itinerarios que para quien para quien es de la vieja escuela y necesita el papel, pues se lo puede imprimir perfectamente. Estupendo, porque Javier preguntaba precisamente por eso, si existía esta versión en PDF. Exactamente, sí, eso es lo que existe. Ahora mismo incluso en la web existe, es decir, incluso aunque no existe ahora mismo el catálogo digital, que está simplemente el catálogo ahora mismo ponemos próximamente, ¿no? Lo tendremos. Ahora mismo existe ya y dentro de la web, cuando uno abre el itinerario, hay una parte en la que puede pulsar y se abre el formato PDF. Pero como digo, además en 2 semanas existirá ese catálogo virtual que tenemos, que se podrá consultar en la web y que podrá generar PDFs de cada uno de los itinerarios. Y ahí vamos a meter también vídeos de las zonas y demás, es decir, vamos a intentar que sustituir ese papel con algo más de información visual, ¿no? que también ayudará bastante a decidir. Muy bien. Pregunta Rate si al ser operativa de verano, si el destino va a estar masificado o no. Ver, Italia es difícil que no esté masificado en cualquier época del año, ¿vale? Pero es verdad que es una zona que dentro de esa zona han cuidado bastante también, han limitado el crecimiento. De hecho, es una zona que no tiene tantos hoteles. Nosotros no nos hemos lanzado a dar por ok el charter hasta que hemos podido conseguir los hoteles que queríamos, las zonas que queríamos, de acuerdo a las plazas, ¿no? Porque no había. El año pasado decía Hugo que no tuvimos mucha proyección en esta zona porque no tuvimos mucho producto, entre otras cosas porque no había muchos hoteles, ¿no? Entonces, claro. Eso también limita entonces está, digamos, hay bastante gente, pero no llega a tener esa masificación como podemos ver en Roma o en Florencia o en Venecia, pero gente hay. Hay mucha gente haciendo circuitos, quizá hay algo más de turismo de veraneante, pero precisamente por eso, teniendo en cuenta que era una operativa específica de verano también, en nuestro programa no hemos incluido los 2 pueblos más eminentemente playeros, por decirlo así, justo para evitar ese agobio que se puede producir en julio o agosto si vas a un pueblo fundamentalmente de playa, ¿no?
como es el Polignano a Mare, que alguno podría preguntar, ¿por qué no está Polignano a Mare? Pues porque ese sí que es un sitio que durante 2 meses se puede volver un poco insoportable, pero hemos hecho el programa también teniendo en cuenta eso para que, aunque inevitablemente haya gente, evitemos la gran masificación, ¿no? Muy bien. Marc os ofrece una sugerencia de su experiencia. Marc indica, al respecto de los catálogos, se puede imprimir de uno en uno, pero no hay un catálogo completo que se pueda descargar en el ordenador. Y, por lo tanto, se tarda una eternidad en informar al cliente, que necesitan un catálogo completo descargable. Ok, pues le agradecemos a Marc la sugerencia y Muchas gracias, vamos a ver cómo desde marketing se puede hacer eso. Muy bien. Paz también pregunta si tenéis previsto para el próximo año hacer un combinado de cultura más playa. Ya los tenemos, ¿eh? En algunas zonas, en Albania lo hemos probado y está funcionando bien y la verdad es que sí nos está gustando bastante la idea, sobre todo si tenemos un poquito más de capacidad fuera de charter, de alargar un poquito más la estancia en la playa, queda genial. La verdad es que es una combinación ideal las que nos comentas y la tenemos en Albania, de momento no lo hacemos en otros lugares. Muy bien. Pues en principio no hay más preguntas. Yo no sé si se ha quedado algo en el tintero, Carlos y Hugo. No sé si, Carlos, tú has sentido que faltaba alguna cosa o que fuera No, interesante añadir algo. faltaba por lo que nos pasa siempre, Hugo, faltaba tiempo. Así que Eso, claro, por supuesto. si queremos, Sí, pero también, como decía Hugo, podríamos estar aquí hablando horas y horas porque es un destino maravilloso como todos, ¿no? Las gracias por la atención y las gracias por viajar y por vender sueños, que es un poco lo que hacéis, y de verdad que si no lo conocéis, este es uno de los sueños más bonitos de esta temporada, sin duda. Si te quieres despedir, Hugo. Pues sí, yo de nuevo sí quiero daros también las gracias por haber estado aquí, por haber estado escuchándome, también las gracias por todo el apoyo que desde el inicio le estáis dando las agencias de viaje a Canac. Sin vosotras, pues evidentemente todo lo que nosotros dedicamos a diseñar, a programar, no serviría de nada y no llegaría a ningún lugar. Así que, y efectivamente, como os decía antes, este es un proyecto de Canac, pero también una parte importante es un proyecto personal, tanto de Carlos como mío, que somos dos enamorados de la Puglia, que hemos viajado muchísimo. Yo empecé a viajar por la Puglia hace 30 años y llevo 15 años guiando grupos por allí, con lo cual simplemente pues deciros que tengo la certeza de que quien va a la Puglia vuelve enamorado, que disfrute muchísimo y en ese sentido pues animaros a que os atreváis a ofrecerlo y porque va a dar de verdad buen resultado. Muchísimas gracias. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, Hugo, y sobre todo a los agentes de viajes que nos habéis acompañado hoy, que habéis sido muchos. Espero que os haya gustado este webinar. Recordad que lo hemos grabado y que va a estar disponible en la plataforma Travel Sapiens de Word2Meet dentro de muy poquito, ¿vale? Allí lo tendréis por si lo queréis revisionar o pasárselo a algún colega, alguna compañera o demás. Y en principio nada más. Muchísimas gracias nuevamente por haber asistido hoy a este webinar y espero que tengáis una magnífica semana. Chao, adiós. Adiós, Carlos y Hugo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.